Ok. El cuarto tema para el día viernes es una metodología o el cómo. La mayoría de creyentes que quieren hacer educación cristiana actualmente piensan, por ejemplo, estoy pensando en escuela, tener una capilla, y que entonces con poner una capilla ya el proceso de educación es cristiano. Error, porque en el aula el estudiante no se está enfrentando con una cosmovisión bíblica, está asistiendo a un servicio, una capilla, un tiempo de capilla, pero el estudiante sabe que si la capilla se quitara sería como cualquier escuela, porque no estaría luchando con su proceso de razonamiento enfrentándose con una cosmovisión cristiana. Otros hacen un retiro, otros llevan equipos evangelísticos, un concierto cristiano para los muchachos. Pueden poner versículos bíblicos también en los exámenes, al final del examen Dios te ama, etc. Todas estas cosas son motivadas por el deseo de comunicar de alguna manera la fe cristiana, pero no es educación cristiana porque el proceso no parte de, a ver, ¿se acuerdan? No parte de estos elementos. Ay, qué cosa. Aquí. Por alguna razón mi lápiz Está marcando blanco. bolígrafo, formato. Ah, estoy borrando. Está, ajá. Después pasa. Estoy borrando. Con los deditos es. Ok. Se supone que ahí no sigo borrando. Para que sea educación cristiana, entonces necesita una perspectiva cristiana de otros 6 elementos. Ese docente debe tener la naturaleza de la perspectiva bíblica. Ese estudiante también. ¿Se puede tener alumnos no cristianos en una aula cristiana? Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que se puede, pero lo que se persigue fundamentalmente, a ver, es que se encuentre este tipo de profesor con este tipo de estudiante. Eso es lo óptimo. ¿Sí? En nuestro colegio hay una buena cantidad de jóvenes cristianos y entonces para ellos la experiencia de estar ahí es diferente de cuando tenemos ese tipo de profesor con este tipo de estudiante. ¿Okay? Pero debido a que el profesor es el que encarna la verdad y sabe hacia dónde se dirige, podemos abrir la puerta a jóvenes no cristianos en la institución y son confrontados también con una cosmovisión cristiana y su proceso de razonamiento desafiado. Lo que la escritura dice necedad, ¿verdad? Su necedad es confrontada. Ok. Entonces ocupamos esos 6 elementos combinados para llamar efectivamente cristiana a esa educación. Ahora, ¿qué cosa es el método? El método es el conjunto de actividades que desde ese enfoque se combinan para llevar a cabo el proceso de recorrer el currículum. Porque el camino solo es eso, el camino, ahora hay que recorrerlo. Y a lo largo del camino vamos a encontrar desafíos, retos, problemas de aprendizaje, relaciones con los estudiantes, expectativas, en fin. Ahora comienza cómo vamos a recorrer ese camino. Su servidor es graduado en 2 formas metodológicas completas. Y cuando digo metodología me refiero a sistema. En el sistema todos los elementos coadyuvan al mismo propósito, en un automóvil. ¿Okay? Entonces la batería ayuda para un propósito y el tablero y
timón, todo, absolutamente todo combinado, entonces cumple el propósito de ser un automóvil. La mayoría de profesores en nuestro país ven la educación como un conjunto de recetas, ¿verdad? Entonces ellos dicen, dame una receta o una idea para educar. Ay, me gustó ese cuestionario, hagámoslo, ¿verdad? Como un nuevo truco. Y que el truco de la educación está en alguna técnica. Y entonces así viven consultando técnicas e incorporándolas sin tomar en consideración de qué sistema vienen. Esas dos que su servidor maneja, una se llama educación cristiana clásica. La educación cristiana clásica es bastante elitista. ¿Por qué? Porque el propósito que hay en ese sistema es, por ejemplo, que el estudiante lea la Biblia en los idiomas originales. Entonces el currículo lleva hebreo y lleva griego. Y para fortalecerlo lleva latín. Entonces, en Costa Rica no tenemos muchos profesores que manejen eso. Los libros son muy caros. Me encanta, el enfoque clásico es fabuloso, porque se leen los clásicos en su idioma original, incluyendo la escritura, que es una cosa preciosa, pero no está a nuestro nivel. El otro es el que les voy a enseñar esta noche, llamado enfoque por principios. ¿Okay? Enfoque por principios. Entonces, enfoque, se lo van a encontrar en inglés como Principle Approach, enfoque por principios o Principle Approach. Dice que estaba entonces no lo puse a cargar antes de venir, pero no importa, funcionamos bien. Aquí llamamos un principio para comenzar. Aquí llamamos un principio. En enfoque por principio llamamos principios a las características que Dios le imprimió a su creación. Entonces esta creación tiene unas características que no son al azar. Dios definió qué características tendría la creación que Él haría. Y la hizo para que a propósito revelara su carácter. Tan es así que el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que dice, toda la creación, Dios la diseña para que sirva como un espejo de su carácter. Entonces, cuando el docente cristiano que enseña por principios va al aula, él sabe que toda la creación tiene esas características. Y lo que tiene que hacer es llamar la atención a esas características y explorar cómo es posible que existan esas características. Los no cristianos reconocen esas características. Lo que no reconocen es que se originen en un Dios sabio, inteligente y que ha premeditado cada característica para que se combinen entre sí como un todo. ¿De dónde viene enfoque por principios? Dos historiadoras cristianas de nombre Verna Hall y Rosalie Slater estaban estudiando la historia de Estados Unidos, por cierto, hoy, en independencia, y se hicieron la pregunta: ¿por qué los puritanos ingleses, los colonos americanos, fueron tan exitosos en transferir una cosmovisión bíblica? Y cuando digo cosmovisión bíblica, no es que solo evangelizaron a sus hijos, sino que fueron capaces de producir una visión que incluía la ciencia, las artes, la jurisprudencia, etc. Y descubrieron, leyendo sus libros, sus sermones, sus periódicos, yendo a las bibliotecas de sus universidades. Ellos son los fundadores de Harvard y son los fundadores de Yale y son los fundadores de Oxford en Inglaterra. Así que fueron a esas bibliotecas para ver qué tenían ellos que no tenemos nosotros. Y sí, creían varias cosas que nosotros ahora no creemos, para empezar, ¿verdad? Pero leyendo todos sus libros, sus sermones, sus cartas, viendo los cuadernos de sus hijos con los que los ponían a estudiar, fueron juntando características y entonces resumieron todo en 7 grandes características, que es la que les voy a enseñar esta noche.
Entonces, estos 7 principios son las 7 características que Dios le ha impreso a su creación. Tienen por lo menos 5 características, los principios, ¿ok? Por lo menos 5 características. La primera es que son universales. Para que algo sea un principio, la palabra principio, como saben, significa también punto de partida, ¿no? ¿Por dónde principiamos? El punto de partida. Tiene que ser universal. Posiblemente en algún seminario, digamos, sobre gerencia, ustedes escuchen sobre el principio de la honestidad. No está malo, pero es que en enfoque por principios, la honestidad no sería un principio universal, porque hay algunos hombres que lo reconocen y hay otros hombres que no. Entonces, no estoy obligado a ser honesto. ¿Sí? Si alguien lo recomienda, qué bien, pero puedo quitármelo de encima. Entonces no es un principio universal. Para que sea universal, tiene que estar presente en todo tiempo, en todas las culturas, en toda raza, independientemente del nivel educativo, social, etc. Les voy a poner un ejemplo que le pongo a los niños cuando explico enfoque por principios. Cuando ustedes llegaron a este salón, ninguno entró así. Disculpe, ¿usted sabe si la gravedad está funcionando ahí adentro? Porque yo ando aquí unas cosas pesadas para sostenerme, ¿no? No sé si saben si está encendida hoy. No quisiera andar flotando. Ustedes dieron por hecho, porque universalmente estamos acostumbrados a lo que soltamos se cae y estamos pegados al piso. Pero si viene una persona que sabe sobre gravedad y dice, vean, bueno, yo les di el dato, ¿no? La Tierra nos atrae con una velocidad de 9.8 metros por segundo cuadrado. Vamos a hacer una serie de ejercicios para mostrar que una pluma cae al mismo tiempo que una bola de boliche y nos dan los axiomas y hacemos ejercicios. Y de pronto un profesor nos hace conscientes de algo que ya estaba ahí, que ni siquiera nos había pasado por la cabeza, ni hemos pensado en la gravedad hoy. Qué preocupante, mejor me agarro. Ni hemos pensado en eso. ¿Por qué? Porque lo damos por hecho. Es tan universal que no forma parte de nuestra planificación. Bueno, la característica de estos principios universales es que ni siquiera necesito ser consciente de ellos. Anoche les dije que todo hombre que nace en este mundo nace en un mundo de Dios, porque Él definió esas características. No es un asunto de que si Él decide creer o no que sea el creador, sino este es su mundo. Entonces todas las leyes físicas, incluyendo la de la gravedad, estudiarla debiera ser un estudio del carácter de Dios. Porque ¿quién decidió que fuera esa la velocidad de atracción? ¿Quién decidió que la conformación de nuestro cuerpo fuera exactamente para que pudiera funcionar con relación a que se llama constante? Y claro, con el profesor van descubriendo esa característica universal. Entonces, número 1, para que algo se llame principio, tiene la característica de ser universal. Ahora, si es universal, entonces son ineludibles. No los puedo evadir. ¿Sí? Puede que yo no reconozca al Dios que estableció ese principio, pero no lo puedo apagar, no lo puedo anular, no lo puedo cancelar. Puedo hacerme el ruso, el necio, y tratar de hacer que no existe, llamarlo con otro nombre, lo de los nombres es lo de menos, a atribuírselo a una fuerza de la naturaleza, a un gran espíritu, a alguna religión, pero lo que no puedo es evadirlos. Son ineludibles. Por eso decimos que, por ejemplo, la sinceridad o la honestidad no serían principio, porque el hombre puede evadir esas características. Pero si están en un seminario de gerencia y dicen eso, pues ustedes entenderán a qué se refiere, ¿verdad? Una norma por observar. Pero en enfoque por principios, el docente que entra al aula sabe que esos principios ya están funcionando, como la gravedad. Él no va a ir a aplicar los principios. Él lo que va a hacer es hacerlos ver, porque ya están ahí.
han estado ahí desde el principio de la creación. Entonces el docente no es que aplica principios, es que reconoce que están ahí, le atribuye la razón de esos principios a Dios y en su asignatura le corresponde mostrar cómo es que están presentes. Entonces llevamos dos características: son universales, son ineludibles, son abstractos. No son cosas, ¿okay? No son objetos. Dios crea, pero le imprime esa característica, pero no es un objeto, no es el color de algo, no es la textura de algo. Aquí me gusta poner el ejemplo de un motor. ¿Por qué un motor funciona? Porque existe algo llamado las leyes de combustión. Nunca nadie las ha visto. Es decir, mira, ahí va una ley de combustión, recógela, no la dejes ahí tirada. Todos sabemos que para que ocurra combustión necesitamos un detonante, oxígeno, y ¡pum! Un combustible, ¡pum! Y va a haber. Así que dijimos, ¿qué tal si hacemos una secuencia de explosiones en una cámara? Y entonces tenemos que estudiar teoría de metales para hacer aleaciones, y entonces tenemos 4 cámaras y cada explosión tenemos el movimiento de un pistón, ¿verdad? ¡Pum! Entonces aleja el pistón, pero cuando lo aleja agarra la barra esta del cigüeñal, pero está coordinada de tal manera las explosiones, o sea que ustedes que vinieron en carro vinieron a punta de explosiones, pero todas están controladas, ¿okay? Y como van en serie, entonces la barrita sigue viene la ruedita dándole vuelta, ¿verdad? Y para que suceda eso, bueno, yo me acuerdo de los que tenían carburador, entonces distribuyendo la chispa coordinadamente en cada uno de los 4. Todas esas son leyes abstractas. No tendríamos motor de combustión si no fuera por estas leyes que no se ven. Pero todos sabemos que si se dan las condiciones, va a haber movimiento. Entonces, en el caso de esta creación, todas esas leyes están por todas partes. ¿Sí? Dios definió la distancia de la luna a la tierra para que las mareas fueran de determinada manera, que es diferente el epitelio gástrico que está en el estómago al que hay en el esófago, y sin embargo todo funciona para que comamos rico. Entonces cada detalle, es decir, eso es casualidad. ¿Pudiera eso llegar a coordinar? ¿Cómo es que la evolución supo que este tipo de epitelio debía ser pero este tipo de célula en el estómago debía ser capaz de soportar el ácido clorhídrico, que es una cosa súper poderosa? Cuando uno agarra una gota y la pone aquí, esto se empieza a quemar y sale humo porque le empieza a quemar, y sin embargo, qué rico, nos comemos una comidita mientras el estómago. Pero ¿por qué no sale humo? Bueno, porque hay unos líquidos especiales que rodean las glándulas alrededor que mantienen esa explosión controlada. Cuando no se controla muy bien, entonces tenemos reflujo. ¿Okay? Así que son abstractas. Alguien me tiene que ayudar a darme cuenta que están ahí. Así que alguien que conoce de motores dice, sí funciona el motor. No sabía. Y yo siempre he sido un usuario, no necesito saber de motores para poder moverme, pero ya que me lo dices, ok, qué bien. Ese es el docente cristiano que entra al aula y hace conscientes a los estudiantes de la presencia de esas características. En el mundo natural secular se explican lo mismo, la ley de combustión y tal. Pero si hace falta uno solo de esas características, ya no tendríamos motor. ¿Sí? Entonces, son universales, son ineludibles, son abstractas, son totalmente funcionales. No hay un día, no hay un minuto, no hay un segundo que una de esas características se apague, se debilite, se ausente, porque entonces ya no tendríamos creación, ya no habría. Son tan
tan íntegras, formando una sola realidad que uno no puede retirar una. Ahí están. Entonces son totalmente funcionales. Y no importa la materia que uno esté estudiando, siempre están ahí. ¿Recuerdan cuántas son? 7. Siempre están ahí. Algunas veces unas no serán más visibles que otras, pero siempre están las 7 presentes. Entonces el docente cristiano o un padre de familia que eduque en casa identificará la característica que le sea más fácil de observar y la hará notar en esa lección. Y está ahí totalmente funcional. Nada de permanecer ahí como una cosa, como de adorno. No, totalmente funcional. Nos queda una última. Repitamos cuáles son las 4 que llevamos. UD, ID, AD, FD. Ok, y entonces tenemos una más que es la otra I con una N, integradas, totalmente integradas, formando, didácticamente las reconocemos, pero íntegras, formando una sola realidad. Entonces esta creación no sería posible sin esa característica de integralidad, todo junto. ¿Sí? Entonces al docente cristiano, él puede decidir en una lección que va a hacer notar 2 de esos 7. No es que tiene que necesariamente mostrar los 7 en una sola lección. Nuestro consejo, por ejemplo, en nuestra institución, es que por una serie de lecciones, llamamos unidades, ¿verdad? 6 lecciones de una unidad, se concentra en 2. Nada más. Lo que va a suceder si es que nuestros estudiantes sí manejan los 7, y entonces aunque él se concentre en 2, nuestros estudiantes le van a recordar que ahí están los otros 5. Y entonces el profesor dice, ¿dónde los ves? Y ellos lo dirán, y el profesor, ya, perfecto. Pero él trabajará alrededor de 2. Por supuesto, si alguien quiere hacer los 7 en cada lección, bueno, hay para todos los gustos. Hay una última que voy a poner que es un concepto filosófico, que son TN, totalmente necesarios. Totalmente necesarios. En filosofía decimos que algo que es necesario es que es absolutamente necesario, ¿sí? Para que exista, por ejemplo, para que haya gato, esa esencia que llamamos gato, tiene que estar el carácter de gato. De gato. ¿Qué? Puedo agarrar un animalito y ponerle pelo, ponerle orejitas de gato, pero no es un gato porque la sustancia de gato, la esencia de ser gato, es absolutamente necesaria para que sea gato. Entonces, estos principios, si queremos que esta creación siga siendo lo que es e interpretarla a la manera de Dios, entonces señalamos a la característica de que son absolutamente necesarios. Repito, tan es así que el hombre sin Dios reconoce que están ahí. Lo que no reconoce es que tengan origen divino y que un Dios inteligente le ha impreso esa característica. Ok, entonces, hasta ahí, ¿listos? Vamos entonces a copiar y les voy a presentar los 7 principios bíblicos, las 7 características. El primero de ellos se llama carácter y tiene dos versiones. Pero déjenme primero empezar por el inicio. La palabra carácter viene de un verbo hebreo que significa labrar, marcar, tallar, esculpir. De cualquier forma, la idea es dejar una marca. ¿Okay? Nosotros los hombres decimos que tenemos un carácter, y no es así. Nosotros somos un carácter. Y la gente nos percibe de cierta manera.
Esa percepción que tenemos los unos de los otros es la percepción de nuestro carácter. Así es como dejamos una huella en los demás por nuestro carácter. El primer carácter universal, obviamente, es el carácter de Dios. Cuando no había ninguna persona, Él existía. Y cuando crea, lo hace a su imagen, al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. En inglés, cuando aparece al final de la película, dice characters, o sea, personajes. Y nos dan el nombre del artista y a la persona que caracterizó. Eso significa que ese artista estudió su personaje y trató de apropiarse de las características para hacer una representación digna del personaje original. Así que uno dice, qué bien representó, no sé, a Winston Churchill, qué bien ese artista, qué bueno. Sí, el modo de hablar, de caminar, lo captó todo. En el caso de Dios dice, haré un ser, pero lo haré de tal manera que sea capaz de copiarme. Para eso tendré que darle mi imagen y semejanza. Los profesores, para trabajar este principio, tienen que hacerse una pregunta: ¿cuál es la naturaleza de mi lección? ¿Cuál es el carácter de mi lección? Hasta ahora reconocemos tres tipos de caracteres en esta creación, que son el reino animal, ¿verdad? La naturaleza, vemos un caballo y decimos que es un animal. El reino vegetal, vemos una planta y decimos que es un ser vivo, pero no es un animal, sino que pertenece al reino vegetal. Y el tercero es el reino mineral, que es todo aquello que es inerte, que no son seres vivos, pero que forman parte del mundo real. ¿Dónde ubicamos al hombre? Usualmente en el mar. Sí, pero no es así, porque el hombre está en otra categoría. Bueno, hay algunos que son bastante animales. Se pasa. Hermana, se pasa. Qué buena. Sí, los animales que no son creados a imagen y semejanza de Dios, no son seres morales, personales que decidan copiarlo a Él, no son culpados de rebelión, pero nosotros sí. Y aquí es donde tenemos las dos modalidades de carácter, que es el carácter cristiano, yo uso XNO para la abreviatura de cristiano, y el carácter no cristiano. El hombre no deja de ser hombre en su pecado, pero ahora tiene un carácter manchado por el pecado. Y todo lo que hace, incluyendo el esfuerzo académico, está marcado por el pecado. Así que cuando tomamos un libro de texto, por ejemplo, y decimos esto fue escrito por un no cristiano, no tiene el propósito de revelar a Dios, pero como está creado a imagen de Dios, le es imposible. Claro, él está evadiendo la verdad. Nos toca aquí en el aula ver que eso es imposible. Y van a ver ustedes que él hace declaraciones que nos conducen a la verdad de Dios, pero como él está tratando de taparla, hará su mejor esfuerzo, pero es imposible. Entonces la pregunta clave es: ¿cuál es la naturaleza de mi lección? ¿Cuál es la naturaleza de mi lección? Por ejemplo, si enseñamos español, digamos lectoescritura, entonces nuestro idioma tiene una característica muy importante, es fonético. ¿Sí? Representamos los significados con secuencias de sonidos y los representamos por grafías o grafemas que representan estos sonidos. Entonces, si yo trato de enseñar el idioma español como si fuera chino, que es gráfico, donde hay que aprenderse de memoria el trazo, ¿okay? Entonces estaría errando o faltándole el respeto a este idioma que es fonético. Entonces, para entender el carácter del idioma, lo debo enseñar fonéticamente, ¿sí? Cada profesor debe hacerse la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de mi lección? ¿Es totalmente intelectual, como en el caso de la filosofía? ¿Es física? ¿Es de destrezas, como el caso del profesor de educación física? ¿Es una combinación de teoría con destrezas, como en el caso de los talleres que hay de diferente índole? Entonces, definiendo su naturaleza, está listo para empezar el proceso de descubrir
qué principio va a enseñar. Entonces, el primero es carácter, ¿ok? En dos versiones, carácter cristiano y carácter no cristiano. Pedacitos de carácter, cuando uno agarra pedacitos de carácter, entonces está diciendo en latín características, ¿verdad? Y entonces, cada vez que doy un pedacito de carácter, voy individualizando ese ser. Entonces llegamos al principio de individualidad. Si yo les digo, estoy pensando en un animal, y usted se abre inmediatamente una categoría de 5 categorías, ¿verdad? Hay mamíferos, hay peces, hay ¿cómo se llama? Anfibios, insectos y aves. ¿Okay? Entonces, estoy pensando en un animal, 5 opciones, nada más. Este animal vive en el agua, te elimina 4 de una vez. Es un pez, es un pez, ¿verdad? Pero este animal que vive en el agua da a luz a sus crías vivas. Entonces es un animal que vive en el agua, pero es mamífero. Me cambia para acá, ¿verdad? Y tiene un tamaño, bueno, se le clasifica como el animal vivo más grande sobre la tierra. Es una ballena. Entonces, con cada característica fui eliminando otras individualidades para llegar a una individualidad, de modo que digo, la ballena. El principio de individualidad lo que dice es que Dios, todo cuanto ha creado es único. Es único. Existen miles de micrófonos, pero este está aquí. Es individual, totalmente. Pueden tener la misma marca, salieron todos el mismo día de la fábrica, pero este es este. ¿Sí? Y el hecho que yo diga, está aquí, ya es una característica que lo distingue de todos los demás primos, de lo que fue creado esta marquita, no sé qué dice. Entonces, el principio de individualidad es qué es lo que hay de singular en mi lección, qué es aquello que es único, empezando por mi alumno. El alumno es único, tiene un llamado único. Esa persona nunca ha existido, nadie ha tenido en su historia ni sus características. Puede que se llame Luis. ¿Cuántos Luises hay? Millones, y han habido, pero este es único, con un llamado, unos dones que Dios le ha dado justo para un llamado que es único también. Y mi grupo de estudiantes es único, nunca antes ha existido, ni existirá jamás. Cuando termine el año escolar y se retiren a sus casas, digamos que no cambiara, excepto uno, ya ese es otro grupo. Incluso si no cambiara ninguno, ya crecieron un año, maduraron, es otro grupo, aunque siguen teniendo los mismos nombres. Entonces, este sentido de unicidad, esta iglesia es única. Puede, no sé cuántas son las gratis, ¿verdad? Que lleven ese nombre, pero que estén en Ciudad Quesada y sea pastoreada por el hermano Daniel y le acompañe el equipo que le acompaña, no hay otra. Y Dios tiene un diseño, un propósito, y estamos en la aventura de crecer en ese propósito. No tengo por qué hacer lo que hace la iglesia de la esquina, la de allá, porque esta es única, así como cada una es única. Así que el principio de individualidad, el profesor dice, ¿qué es lo único que hay en mi lección? ¿Qué es lo distintivo? ¿Qué es lo distintivo de mis estudiantes? ¿Qué es lo distintivo de mi tema? ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, estas individualidades se combinan unas con otras y forman nuevos elementos. El nombre técnico de ese principio es unión para la unidad. O sea, la unión de individualidades, pero ahora para conformar una unidad. Entonces, el nombre de pila que le decimos es unidad y unión. Pero el nombre lógico es unión para la unidad. Porque la finalidad de estas uniones es producir una unidad nueva. Ejemplo, el cloro con símbolo químico Cl y el sodio individual y el sodio, símbolo químico Na,
Cada uno son distintivos con sus propias características, pero cuando se unen, de cierta manera tenemos algo común. Entonces, esta nueva unidad es, qué creatividad de Dios. No solamente el cloro y el sodio son tóxicos como tales, sino que además de eso, no hay que trabajar químicamente para unirlos de manera natural. Aunque uno podría hacerlo, pero de manera natural se une, y por eso recogemos sal de las playas del mar. Entonces, ¿cómo se combina lo que estamos estudiando? Mi individualidad, yo. Pero cuando decidí casarme con mi esposa, con Martita, se formó una nueva unidad. Eso no existía, ni existirá nunca más, porque tendría que haber una persona idéntica a mí, idéntica a ella, y aún así, idénticamente serían historias distintas, venidos de otros padres, de otro trasfondo. Nunca habrá otro como este. Aunque vengan de los mismos padres. Aunque vengan de los mismos padres. Así que apreciamos la individualidad, pero vemos el propósito de Dios hacia las unidades. Un hombre y una mujer conforman, ¿no?, una nueva unidad, un matrimonio. Pero si su carácter es malo, es decir, conformarán una nueva unidad también, pero no tendrán, por su carácter, dañarán los propósitos para esa relación. Entonces, judicialmente diríamos que forman un matrimonio porque están casados, pero como tienen un carácter no cristiano, entonces o son malos padres, o son mala madre, o viven para el pecado. Entonces técnicamente todavía los llamaríamos matrimonio, pero fue una unión que no produjo una unidad fuerte. Llegar a ser una unidad fuerte lleva trabajo y requiere, a ver, ¿qué es lo primero que requiere aquí? Carácter cristiano. Bueno, por ahí ya me estoy metiendo a consejería y no en la cosa. ¿Okay? La pregunta del docente cristiano para unidad y unión es: ¿cuáles son las partes que se unen en mi lección? ¿Cuáles son las partes individuales, pero que combinadas llegan a conformar una nueva unidad? ¿Sí? Si es matemáticas, entonces los números, los signos, que indican relaciones entre esos números. Si fuera historia, geografía, la cordillera más el mar, más el pico más alto, el valle que queda aquí. ¿Cómo es que todo eso conforma, por ejemplo, el trasfondo en el que se desarrolla Costa Rica? ¿Por qué es que tenemos la forma que tenemos? ¿Esto es diseño de Dios o pura casualidad que esté el Golfo de Nicoya y que tengamos la forma que tenemos? ¿O eso tiene que ver con los propósitos de Dios con esta nación? Bueno, eso le toca a un docente de historia que con una perspectiva cristiana explore eso con sus estudiantes. Entonces, ¿cuál es el nombre lógico de este principio? Nombre lógico: unión para la unidad. Pero su nombre así interesante: unidad y unión. Ok, nos vamos a concentrar. Y la pregunta: ¿cuáles son las partes? Nos vamos ahora a concentrar en esto, en la unidad, para el siguiente principio. Estas unidades tienen dos dimensiones. Tienen una dimensión visible y tienen una dimensión invisible. ¿Sí? Ese principio lo conocemos con el nombre de poder y forma. En ciencias es bien fácil porque en ciencias lo conocemos con el nombre de estructura y función. Para que algo tenga el poder de realizar una función X, necesita una forma particular. Por ejemplo, para volar, los aviones tienen esta forma, dos alas, las leyes de aerodinámica para que al correr, impulsados por las turbinas, entonces se cree una zona de baja presión debajo del ala que levante el peso. Son cientos de toneladas lo que se elevan, y solo con observar las leyes de la aerodinámica.
Entonces tiene la forma específica y para que cumpla una función. La forma es externa, pero lo que queremos es el poder. No solo queremos que tenga la apariencia externa. Ejemplo, vuelvo al matrimonio, un hombre y una mujer. Incluso pueden ser cristianos, discúlpenme, para hablar un poquito de estos tipos de problemas. Pueden ser cristianos, pero con poco poder. ¿A qué me refiero con poco poder? Bueno, su visión de la vida puede ser que se enfoque en sí mismos. Quieren ser felices, pasarla bien, parecerse a la clase media costarricense y ir detrás de esas metas, ¿verdad? Un carrito de los últimos 5 años, un viaje a Miami, Disneylandia, vacaciones, al final la pensioncita. Ahí está, y ese poder hasta los no creyentes lo tienen, pero carecen del poder. Por ejemplo, el discipulado. En sus hogares no ven cómo los vecinos vienen a Cristo. No, la gente no crece cuando está con ellos, no madura en Cristo, no, su poder es mínimo. Pudieran ser consumidores de cultos también, tienen la forma externa y uno dice, los hermanos fulano y fulano, pero el poder es bajo. Entonces, cuando oramos que el Señor nos dé poder, indudablemente tendrá que trabajar en nuestra forma también. Los dientes tienen el poder para triturar. El motor, bueno, ya hablamos que no necesita, que jamás pueden ser de plástico porque no cumplirían la función o el poder. Entonces, en poder y forma la forma es externa, pero el poder es invisible. ¿Sí? Usted ve mi brazo y con el brazo puedo levantar un peso, pero no puede ver el poder que levanta el peso. No se ve, se puede medir. Sabemos que está ahí porque si no, no podría levantar ese peso. Puedo ver la forma externa, pero puedo tener esa misma forma externa atrofiada y dar la impresión de que funciona, pero en realidad no levanta un peso. Entonces, el docente se pregunta aquí de nuestra lección, ¿qué es lo interno y qué es lo externo? ¿Sí? Aprendemos, por ejemplo, la forma de la hoja, pero ¿cuál es el poder? ¿Cuál es la función de esa planta? ¿Qué hace? ¿Qué función juega en el reino de Dios? Muchas son medicinales, otras son ornamentales, otras ocupamos sencillamente de decoración y llenan nuestro espíritu de gozo. Somos comparados con las palmeras en la Biblia, el Señor es comparado con el cedro del Líbano. Después dice que somos como árboles junto a corrientes de agua. Entonces cada vez que estudiamos las plantas me estoy estudiando a mí, un árbol sano. Yo debería ser ese árbol sano. No solamente entonces dibuja la hoja, es lanceolada, es puntiaguda, soy yo el que está en juego en esa lección, porque Dios me compara con una planta. Entonces el estudio de las formas externas, magnífico, pero detrás de lo que vamos es del poder. Entonces el docente cristiano dice, ¿qué es lo visible en mi lección y qué es lo invisible? ¿Qué? Estos 3 principios que tenemos aquí, hermanos, se conocen con el nombre de principios de composición. Porque hemos llegado a la cúspide de estos principios, que es una forma sana con un poder sano. Podría hacer la comparación del matrimonio con una iglesia también, ¿verdad? Hay púlpitos, hay sillas, hay horario, hay cultos, pero no hay poder, ¿verdad? Y no se puede copiar el poder gritando más alto, ¿verdad? No se puede. Es un asunto de carácter. La medida de poder es la medida de carácter. No solamente quiero lo externo, entonces compremos una batería, porque todas las iglesias tienen batería, hay que tener una batería, si no, no seremos una iglesia como las demás iglesias. El pastor viene en bicicleta, entonces yo también tengo que venir en bicicleta, porque todos los pastores vienen en bicicleta, yo también. Entonces está
la carga por lo externo. Las formas son externas, pero estamos detrás del poder. Entonces, ¿cómo se llaman estos tres principios? De composición, porque se combinan entre sí y hemos llegado a la cúspide. Una forma con un poder. La forma podría ser equivocada. Ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una forma, de por sí una forma corrompida, jamás va a tener el poder del diseño de Dios. ¿Sí? Ahora, para el siguiente principio necesito ponerme mi otro dedo pulgar aquí abajo. ¿Sí? Bueno, sería aquí 3 y aquí arriba. Quiten este, por favor, ¿verdad? Como pueden ver, carácter, la individualidad depende del carácter. Y el pulgar, eso es lo que nos distingue, ¿no?, de los primates, que tenemos lo que llaman un pulgar prensil, que agarra, con excepción del chimpancé, creo que también tiene. ¿Okay? Entonces, la calidad de la individualidad depende de la calidad del carácter. Las uniones que se realizan, las realizamos también por carácter. Un borracho practica unidad y unión. Se junta con otros que son como él. Como tiene mal carácter, entonces crea nuevas unidades, pandillas de borrachos, para seguir emborrachándose. En el libro de Proverbios, los malos se juntan. Y de ahí el consejo, hijo mío, no te juntes con los inicuos. O sea, no te aproximes a una forma corrompida, porque tiene el poder de corromper. Entonces, carácter funciona con estos tres. Pero aquí hay otro dedo pulgar. ¿Okay? Aquí están las normas, las leyes. ¿Okay? Porque este Dios, este carácter, obedece a normas, a leyes. Y entonces mi individualidad también está determinada, como pueden ver, igual. El tipo de unión siguiendo determinadas normas. Dios nos da su ley para que sepamos cuáles uniones son legítimas y cuáles no. Nos da su ley para que edifiquemos formas que Él avala, pero que rechacemos formas que Él rechaza, para que no provoquemos un poder que va en su contra. Este principio de las normas y leyes se llama, lo voy a poner en rojo no por nada, sino autogobierno. Dios me da su ley. Y entonces aquí el profesor se pregunta, ¿cuáles son las normas de mi clase? En matemáticas, por ejemplo, ¿por qué un alumno puede pasar a la pizarra y resolver un ejercicio? Es porque simplemente va y con las leyes de la matemática somete, aplica el señorío, muestra dominio sobre los números. Y los números, dijimos ayer que los números eran ejemplo de buenos discípulos, y cuando él aplica los números, subyuga, sojuzga, y al finalizar tienen una respuesta correcta. Así que como profe de mate le digo a mi estudiante, ¿qué reglas has aplicado? ¿Qué normas has aplicado? ¿Tú las inventaste? No, profe. Entonces lo has resuelto porque alguien más estableció esas normas. ¿De dónde viene eso? Los matemáticos no inventan reglas. ¿Okay? Los matemáticos observan y asimilan el comportamiento del número. Así que cada vez que hagas ejercicio matemático, estás ocupando algo que fue establecido por Dios, que nos dio una creación que es sujeto de medición. Y usamos un lenguaje, así como tenemos lenguaje español y lenguaje inglés, lenguaje portugués y francés. En nuestra institución tenemos lenguaje matemático. Y con las matemáticas hablamos de cuánto mide esta área, qué tan alto soy, qué temperatura está haciendo, qué hora es, cuánto peso, y si me operaran mañana me tienen que hacer una serie de exámenes para saber cuánto tengo de glucosa y mi pH, etc. Me describen en términos numéricos, pero eso no es casualidad tampoco, normas. Entonces la pregunta aquí del docente es, ¿cuáles son las normas? Hoy estudiaremos, jóvenes, una norma, una regla, una directriz. Y ayer les mencionaba que el ser humano es responsable de vivir por las leyes de Dios.
Esas leyes le dicen cómo es la naturaleza de su individualidad, quién soy. Esas leyes le dicen con quiénes debe hacer uniones para conformar nuevas unidades. Esas leyes le dicen cuál debe ser la forma que agrada a Dios y cuál es el nivel de poder que Él da a través de esa forma. Nuestra Biblia entonces es el libro de autogobierno. Ahí están las normas por las cuales yo debería vivir independientemente de quién es mi padre, en qué país vivo, qué edad tengo, cuál es mi nivel socioeconómico, mis sentimientos. Estas son las normas de Dios. Y lo que quiero es unirme con los sabios, dicen, ¿no? Dicen, no es rey, las malas costumbres, hacer uniones, pero hacer uniones con aquellos que por fuera te veas como amigo, pero sobre todo el poder que tengan juntos exceda a la mera suma. ¿Se acuerdan lo que dice Levítico? 1 persigue a 1000 y 2 matemáticas, de nuevo. 1 persigue a 1000 y 2 10,000. a 10,000. Pero eso significa que cuando hacemos una unión bendecida por Dios en sus normas, entonces mis dones se ven multiplicados por 900%. ¿Sí? Yo puedo hacer con Daniel algo que no puedo hacer solo. ¿Sí? Ocupo a Daniel. No estaría aquí si no estuviera Daniel. No estaría aquí. ¿Sí? No hubiera atravesado esos kilómetros, pero es la calidad de la relación la que dice, yo quiero estar en lo que vos estás edificando. ¿Sí? ¿Y quién se lleva los aplausos sino Dios? Que es el que por sus normas dice, júntate con los que debes juntarte. ¿Sí? Hay los hermanos que no están hoy, 7 minutos, los hermanos que no están hoy, no están exentos de lo que estamos compartiendo. ¿Sí? Tendrán ustedes, no me dejen a mí en el video nada más, de hablarles, porque usted no solamente está oyendo algo, está teniendo una experiencia respecto de lo que está oyendo y lo está vivenciando según su propia individualidad. Estoy diciendo las mismas palabras, pero mi hermana lo que está oyendo es muy diferente de lo que cada uno está oyendo, porque su historia es única, su visión es única, su expectativa es única, su posición es única. Entonces nadie escucha la misma charla que otro nunca. Y hasta que no entiendo enfoque por principios, me doy cuenta por qué razón yo leo Frankenstein y veo la mano de Dios en esa novela, y otro lee y dice, qué aburrido. Y no lo puedo regañar y decir, ¿cómo que aburrido? Si es una emoción, mira cuando yo lo leo. No, es que esa es su individualidad. ¿Sí? Bueno, será una individualidad de verdad que le falta madurar para que aprecie a Frankenstein, por supuesto. Sí, porque es una novela universal y hace una exploración del ser humano como ninguna novela. Porque ese monstruo se hace preguntas, pero soy yo el que debo hacerme esas preguntas, no el monstruo. Pero disculpen, eso es una clase de literatura por principios. Vamos a los últimos dos. Esta forma que hemos creado, que puede ser un matrimonio, una iglesia, una empresa, una relación para el hijo, esta forma debe ser cuidada y mantenida en el tiempo. Entonces los últimos dos principios tienen que ver con el tiempo. El primero de ellos es mayordomía. El cuidado, otra vez estamos con las normas, ¿verdad? Porque esa mayordomía debe ser hecho a la manera de Dios, con las normas de Dios. Esa es la administración de esta forma. La pregunta del docente cristiano es, jóvenes, en esta lección, ¿qué cosas debemos administrar? Profe, debemos administrar el tiempo. Entonces, un alumno mío que se porta mal está afectando, está faltando el respeto a los padres de mis otros estudiantes. Porque los padres de mis otros estudiantes los enviaron a estudiar. Cuando tú interrumpes, te estás burlando de los padres, de ellos. Porque entonces tú le dirías a sus padres, disculpe, usted envió a su hijo aquí a esta aula, pero yo tomo control de ella. Así que dice, ¿de dónde sacaste esa norma? Falta al autogobierno.
Esta mayordomía de la que estoy hablando aquí, hermanos, se orienta al presente. ¿Ok? Porque esta forma es cuidada. Esta forma es cuidada, administrada. Si es un motor, usted tiene que ponerle lubricación, cambiarle los platinos del... Bueno, ahora es por inyección casi todo, ¿verdad? Pero usted necesita administrarlo, cambiarle las piezas, posiblemente con los años tenga que hacer un overhaul, etc. Esa es mayordomía y cuidado. Esa forma se puede debilitar, puede tener un tiempo que fue muy buena, pero la relación se rompió. Sigue siendo externa la forma, pero va en declive del poder. Un empleado en una empresa empieza con, decimos, con todo el poder, con toda la leche, pero con el tiempo va perdiendo el poder, pierde motivación, entonces su poder de creatividad es más bajo, su llamamiento ya no está con entusiasmo. Vean ustedes, hay gente que empieza, ya me acordé, foforona en la iglesia, y poco a poco parece que uno le va echando agua, ¿verdad? Y como que me lo apaga, y entonces descuida en la mayordomía de su vida espiritual, descuida las normas de Dios. Entonces, externamente todavía decimos que es un hermano, pero el poder, bueno, ya solo le queda el humito del sóforo cuando se va apagando. Ay, perdón. Así que la mayordomía se orienta al presente. Pero en la visión bíblica se extiende más allá. Proverbios dice que el justo deja herencia a los hijos de los hijos. Los cristianos entonces somos gente con la mirada que va más allá de este presente. Y estamos preparándonos y creciéndonos por causa de un legado que queremos dejar. Entonces el último de los principios es siembra y cosecha. No tiene nada que ver con el llamado evangelio de prosperidad, quitándole a la gente dinero, sembrando ofrenda para que Dios haga milagros. Simplemente significa que este legado, de esta forma queremos pasarla a la siguiente generación. Vean Harvard. Harvard comenzó con una pasión. Si has estado ahí y has visto el frontispicio, foto que hay al frente, ¿recuerdan? Hay un escudo con 3 escudos, que son los 3 grandes libros de la naturaleza. El primero es la Biblia, con la Biblia abierta. El segundo es el que representa la naturaleza, porque los fundadores creían que todo hablaba de Dios. Y el tercero es de la conciencia humana, es decir, que como fui hecho a imagen de Dios, mi propia conciencia me dará testimonio. Y el lema de Harvard, si lo recuerdan, para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Es que no fuimos a Harvard. Ah, no fueron. Ok. Disculpen. Sí. Puede ser que ahí precisamente esté el problema, como dijo Daniel. Entonces está la forma, está el escudo, están los lemas, pero adentro no solamente entonces hay ausencia de cristianismo, sino que hay exceso de anticristianismo ahí. Pero hubo un tiempo que la pasión fue lo que llevó a estos fundadores, y es fascinante la historia de los sabemos quiénes son los donantes, su carácter espiritual, pero alguien dejó de cuidar esta herencia. Así que dijeron, bueno, un docente no cristiano, ¿qué mal puede pasar? Bueno, ahora decimos eso, ¿verdad? ¿Qué puede salir mal? Se fue corrompiendo. Mira ese otro, dicen que es maravilloso enseñando física, pero no es cristiano, no enseña nada de una perspectiva, pero dicen que es bueno. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal? Dejémoslo. Y poco a poco, hasta que esa forma quedó simplemente como una pieza de museo. ¿Sí? Ya no me dio tiempo de comentarles algunos esfuerzos que se están haciendo por parte de grandes mentes cristianas por nuevos procesos. Estos últimos 2, entonces, son los principios de crecimiento. Queremos no solamente dar testimonio en el presente, sino que queremos también dar testimonio en el
futuro. Para eso tenemos que cuidar con una visión, como lo hace el sembrador, que dice en la Escritura, que lo hace con lágrimas, pero con la visión hacia el frente. Como el sembrador de la parábola, que espera que esa semilla dé fruto. Bien. Ya, bueno, las preguntas de mayordomía es qué es lo que hay que administrar. Y las preguntas de siembra y cosecha es cuál es el futuro de esta lección. ¿Cómo te equipa esta lección para el futuro? Y con esas 7 preguntas, entonces el docente, cuando planifica su clase, decide cuál va a ser el principio que va a manifestar, a hacer ver. Espero en un futuro, si se puede planear, explicarles un poquito más sobre esto, tal vez dar unos 15 minutos de una clase real, tal vez de español o de matemáticas o de biología, no sé, con cómo lo haría un docente por principio, para que se den una idea. Por mi parte, espero que eso sirva. El grupo, desconozco su futuro, pero estoy todavía ahí para consultas. Ya hoy, pues ya son las 8, Pastor Daniel. Pero de mi parte, muchísimas gracias por estas 4 noches que hemos ido edificando capa por capa. Como dije ayer, ya la expresión educación cristiana ya no es simplemente un viejillo, ¿verdad?, con una Biblia, sino que ahora educación cristiana tiene 6 elementos y ya sabemos cómo, por lo menos cuáles son y cómo deberían estar presentes en ese proceso. Al enseñarles unos elementos de una metodología, se dan cuenta entonces que no se puede improvisar, que una clase con una perspectiva cristiana no es solo una buena dosis de entusiasmo y buenas intenciones, hay que prepararse. Sí. Pastor. Una preguntita nada más, porque ¿dónde puedo conseguir materiales sobre esto? Conmigo, hermano. Ah, pues Sí. Voy a mandar todavía 2 recursos más al grupo. ¿Sí? Yo quería mostrarles algunas herramientas, pero el tiempo ya no dio. Pero sí voy a enviar por lo menos un par de cosas para que tengan idea. Ah, ok. Sí. Perfecto. Pero aunque cerraran el grupo, ustedes agarran mi contacto Ah, ok. y me molesta. De ahí lo tomo, entonces. Sí. Está bien.